Siéntese, hermano, ¿verdad? Usted tiene el privilegio de leer sentado, pero no de orar sentado, sino de leer en un momento sentado. Alabado Dios. Dice, verso 1: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que haya cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está en la puerta del tabernáculo de reunión. Tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las extrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin de todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre leña, y donde se echan las cenizas será quemado. Si toda la congregación de Israel hubiere errado, y el hierro estuviere oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de ellos, de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido, y el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación, y traerá delante de el tabernáculo de reunión, y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y morará el sacerdote, alabado Dios, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y rociará 7 veces delante de Jehová, así hacia el velo,
y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos delante del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está en la puerta del tabernáculo de reunión, y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él, así hará el sacerdote expiación por ellos, y obtendrán perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. Cuando pecare un jefe e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios, sobre cosas que no han de hacer y pecar, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degollan el holocausto delante de Jehová en expiación. Y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, y quemará toda su grosura sobre el altar como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por la expiación de su pecado y tendrá perdón. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda la grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote en expiación por él, y será perdonado. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, habrá hembra sin defecto traerá, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después, con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre de expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz,
y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado. Amén. Alabado Dios. Poderoso Cristo. Aleluya. Alabado Dios para siempre. Ahora, hermanos, si alguno le pregunta, ¿verdad?, que no grabamos en vivo, es que estamos teniendo una pequeña dificultad ahí ¿verdad? No con el YouTube, sino que cambiamos ese aparatito que está allí y estamos tratando la manera de corregirlo, ¿verdad? Pero se está grabando y ya después lo vamos a subir. Alabado Dios, así es de que de una o de otra manera lo vamos a ver ahí. Amén. Alabado Jesús. Bendito Dios. Hemos, hermano, leído uno de los capítulos del libro de Levíticos, donde, ¿verdad?, el pastor ya pues llegó hasta el número 3 y seguimos sobre las ofrendas, de las diferentes ofrendas. Alabado Dios para siempre. Y es que yo explicaba el otro día que, ¿verdad?, este libro de Levíticos tiene mucha lectura donde nosotros vamos a aprender mucho. Alabado Dios, porque a veces, hermanos, nosotros llegamos al Evangelio y a veces nos pasa la de los católicos, que los católicos, hermanos, hasta no hace mucho han empezado ellos a tener Biblia. Ellos no tenían Biblia, solo el Papa, solo el cura o el sacerdote tenía Biblia. De ahí todos llegaban, según dicen, solo a oír, ¿verdad? Y el asunto no tiene que ser así, sino, hermanos, que, ¿verdad?, nosotros tenemos que aprender cada día, capítulo por capítulo, y leer y entender. Alabado Dios. Alabado Jesús. En este momento, el capítulo 4, ¿verdad?, donde hemos leído, se encuentran, hermanos, 4 partes de expiación de pecados. Una es donde si pecara el sacerdote, la otra es, hermanos, si pecara la congregación, la otra es si el jefe hubiera cometido un pecado, y la otra es, alabado sea el Señor, si alguna persona del pueblo. Alabado Dios. Todo esto se encuentra en este capítulo. Y hablaremos verdaderamente, ¿verdad?, qué es lo que significa, hermano, los animalitos que ellos llevaban, por qué la sangre rociada. Y yo quiero que, hermanos, leamos allí en Hebreos 9:22 para que usted tenga una idea. Y después se va a capítulo, ahí donde está. Hebreos 9:22. Poderoso Jesús. Vea, hermano, para que entendamos lo que vamos a ir hablando. 9:22 de Hebreo. Oiga bien. Dice: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura de verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Leyó ahí, ¿verdad? Regrese ahí a Levíticos. Leyó ahí que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Alabado Dios. En este momento no les voy a hablar de la sangre de los animales que ellos usaban antes,
sino, hermanos, de la sangre, ¿verdad? Que usaban antes, pero explicando un poco este punto. Dice que Isaías dice que Jesús fue llevado, dice, como cordero fue llevado al matadero, como cordero. Un cordero, hermano, alabado Dios, es, nosotros los conocemos, lo que es la oveja, el cordero y el carnero, ¿verdad? Nosotros hemos oído eso, y eso está en la Biblia. Porque cuando Abraham ofreció el sacrificio a Isaac, dice que de repente estaba un carnero por ahí. Amén. Entonces, en la Biblia existe el carnero, cordero y oveja. Y a veces, hermanos, nosotros, solo fíjense los detallitos que a veces nosotros no sabemos. Entonces, en Isaías dice que Jesús fue como cordero llevado al matadero. ¿Y sabe qué es un corderito? Es, hermano, una ovejita tierna. La oveja es la hembra. O sea, nosotros nos llamamos por todos ovejas. Si usted va a comprar carne de oveja, en inglés no sé cómo se dice. No me digan porque no lo voy a poder repetir. Pero imagínense que va a comprar carne de oveja. Entonces usted solo dice que quiere de oveja. Y a veces no es de oveja, sino es del carnero. Porque el carnero es el macho, el varón. Y entonces el corderito es cuando está pequeño y que llega antes de un año. Ese es el corderito. Fíjense bien, una oveja es indefensa, un cordero también, mansos. Imagínense una carilla, menos de un año, esos son más indefensos, son hermanos, lo llenan a uno de gracia. Entonces, el cordero es ese, la carilla, pero antes de un año. O sea, no es otra especie de animales, sino es el mismo animalito. Entonces, la oveja es la hembra, el carnero es el varón y el corderito es el que nace y llega antes de un año, según los historiadores. Entonces, vemos que de la oveja y el carnero, ¿verdad? Y después el corderito. Entonces, Isaías dice, como cordero fue llevado al matadero, hablando de Jesús. Y dice, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. O sea, ahí ve que menciona la oveja. Entonces, es porque son los mismos. Entonces, el carnero es el varón. Entonces, vea todo esto, porque cuando estudiamos el libro de Éxodo, vimos, hermanos, que Dios le dijo a Moisés que para que, hermano, aquella gente se defendiera del destructor, de la destrucción de los primogénitos en Egipto, Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo que mataran, hermano, un cordero. Entonces, mataron el cordero, hermanos, que no tuviera defecto. O sea, no es que los corderos, hermano, todos tengan defectos, sino que tenía que ser un cordero que no estuviera golpeado, que no estuviera cojeando, no fuera a ser un cordero que tuviera gripe, y hermanos, que verdad estuviera enfermo, lo hubiera miado la araña, sino que dice que tenía que ser sin defecto para que se lo comieran. Entonces, ese cordero, desde el momento, hermanos, que Dios le habla a Moisés y le dice al pueblo que preparen ese cordero y que lo maten, y cada familia iba a considerar si le bastaba uno o podían matar otro. Entonces, pero la sangre de ese cordero, le dijo, la van a rociar en las puertas de sus casas en Egipto. Eso, le dijo, va a ser en señal que cuando la muerte pase o el destructor matando a todos los primogénitos de Egipto, no fuera a matar uno que fuera israelita. Alabado sea el Señor. Esa sangre, hermano, cuando el destructor iba matando y a todos los primogénitos,
miraba una casa que estaba pintada con la sangre de los corderos que habían matado, entonces ellos decían, no, aquí vive un israelita, aquí vive el pueblo, uno del pueblo de Dios. Y la muerte, hermano, solo miraba y se desviaba. Pero donde miraba una casa que no tenía sangre en la puerta, entraba y de un solo le daba muerte. Gloria a Dios. Entonces, vea usted esto, todo lo que significa la sangre. Desde el principio, la sangre viene, hermanos, haciendo algo muy especial. Porque, y eso, hermanos, antes nosotros no habíamos, quizás estaba esta generación, no estaba, y ya Dios venía obrando a través de la sangre y un cordero. Aleluya. Imagínense, desde el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, ya venía obrando, hermano, a través de un cordero y la sangre. Cuando Dios viene, hermano, y miramos nosotros acá donde hemos leído, Él siempre menciona el cordero, el carnero, la oveja, y menciona, hermano, la sangre. Un holocausto, fíjense bien el holocausto que la gente hacía antes. Y ya eso ya lo explicamos, el domingo hablamos un poquito de eso, lo que cuando Elías le dijo a los profetas de Baal y de Acera, y le dijo acá, maten ustedes un buey, háganlo en pedazos y van a quemar un holocausto, van a hacer un holocausto. Y el holocausto que sea consumido con fuego, ¿verdad? Dios que responda, ese es Dios. Entonces, un holocausto es ofrecerle, hermano, a veces un sacrificio a Dios. Un holocausto era en ese entonces matar un animal, llevarlo, hermano, al tabernáculo, y, hermano, allá lo degollaban, y el sacerdote tenía que presentarlo en propiciación de perdón de los pecados del pueblo. Entonces, y está también el macho cabrillo. Aquí menciona el macho cabrillo. El macho cabrillo no es los machos que nosotros conocemos, ¿verdad? Los papás de las mulas que decimos, de los burros, no son estos, no son estos. Un macho cabrillo dice que se parece a la oveja y a la cabra. Nada más que esos tienen unos cachos así, miren, enrollados. Pero de ahí la figura y el tamaño es el mismo. Pero ellos tienen los cachos así bien enrollados. Un solo cacho tienen uno aquí y el otro acá, y enrollados y gruesos, ¿verdad? Esos tienen cachos. Entonces, aquí menciona también la cabra, ¿verdad? La cabra, hermano, en el tiempo antiguo o allá en el Medio Oriente, hay cabros que no tienen cachos. En El Salvador la mayoría tienen cachos, ¿verdad? Y las hembras a veces les salen, no les crecen mucho, pero les crecen sus cachitos ahí. Entonces, se parecen a las ovejas. Vea esto, hermano, cómo se viene todo esto desde el principio, porque en la iglesia, ¿verdad? Jesús pastoreaba, hermano, ovejas. Y él dice, hermanos, que nosotros tenemos que ser ovejas y no cabros, ¿verdad? Entonces, si usted ve en una iglesia, si nosotros los llamamos ovejas, pues en el Nuevo Testamento dice que hay ovejas y hay cabros, hay cizaña y hay trigo. Entonces, y dice, hermanos, que la oveja se parece al cabro. Entonces, la oveja hay quien dice que la escritura ahí que hay quien que se viste de oveja y por dentro son lobos rapaces. Entonces, para distinguir una oveja, hermano, uno la puede distinguir solo en la misma congregación de uno. Usted va a conocer, ¿verdad? Si yo como pastor y mi familia somos ovejas o somos cabros. ¿Cómo lo va a conocer? Hermano, en muchas, en el caminar y en las actitudes. ¿Por qué le digo en el caminar? Porque si de repente ustedes ven a mi familia, ¿verdad? Que un día yo estoy en el culto acá
y mi familia se ha ido para otra iglesia que ustedes ni conocen, entonces estos son cabros. Porque el cabro no, hermano, no permanece en un solo lugar. Es decir, el cabro hasta en los palos se trepan. Son terribles esos animales. Entonces, la ovejita no. La ovejita siempre busca el rebaño donde está atenta a la voz de su pastor, está atenta, amados hermanos, cuando le va, y está siempre atenta a todo, bien mansita. Alabado sea el Señor. Entonces, todo esto, el pecado que el pueblo hacía, mira, aquí donde dice ofrendas por el pecado, es porque cada persona que cometía un pecado, según el pecado tenía que llevar la clase de animal. Tenía que ser un corderito, tenía que ser una oveja, o tenía que ser un carnero, o tenía que ser, hermanos, una cabra, como lo dice acá. O tenía que ser un becerro más grande. ¿Verdad? Los becerros ya los conocemos, que son los chivos, los toros que decimos, los bueyes, que lo menciona. Entonces, ese es un becerro. Ahora, dice que cuando el sacerdote pecara, oiga bien esto, ¿quién es el sacerdote? Lo podemos, hermano, decir de una manera, que yo soy un sacerdote en el antiguo tiempo, porque estoy a cargo de un pueblo, ¿verdad? Y el sacerdote, si un sacerdote peca, le cae más grande el peso de la ley, del reglamento de la iglesia y también de Dios. Gloria a Jesús. Ahora, si peca un miembro, un líder, depende de la categoría de líder, hermano, de dónde esté, la postura que tenga, también así van. Eso es, por eso que aquí no ofrecen solo una clase de animal. Por eso hay corderos, hay carneros, hay machos cabrillos y hay becerros. Entonces, el becerro es el más grande. Entonces, si el sacerdote pecare, dice que donde hemos leído, en el 3, dice que tiene que ofrecer un becerro. En ese entonces, ofrecer un becerro, hermano, no era tan fácil. Y solamente así recibían el perdón de Dios. Y aparte de ofrecerlo, y fíjese esto es lo que quiero que usted entienda, que todo el que pecaba y llevaba el animal al holocausto, donde lo degollaban para presentarlo, hermano, en el tabernáculo, dicen que tenían que degollarlo delante del sacerdote y delante de Jehová. Aleluya. Vea bien esto, delante del sacerdote y delante de Jehová. Tenían que ponerle manos en el pescuezo para degollarlo. No tenían que llevarlo degollado y allá, hermano, ya lo traemos muerto y aquí venimos a ofrecer el sacrificio. No, tenían que llevarlo vivo y allí degollarlo. Poderoso Dios, aleluya. Vea usted, el que pecaba. Cuando nosotros analizamos este punto, vea usted esto. Dice que cuando ellos hacían eso, llevaban, hermano, el animal y lo degollaban en el holocausto, delante del sacerdote y delante de Dios. Dice que haciendo y rociaban y el sacerdote, dice, metía el dedo y rociaba todo aquel lugar con la sangre. Por eso Hebreos 9:22 dice, no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Aleluya. Vea lo que significa eso. Cuando nosotros cometemos un pecado, hay pecados, hermanos, de muerte, y hay pecados, hermanos, que en el momento venimos delante de Dios, le pedimos perdón y Él los perdona. Pero hay pecado de muerte. ¿Usted sabe cuál es el pecado de muerte? Pecado de muerte, hermanos, ya es, ¿verdad? Pecar, como nosotros decimos, como hombres que sin piedad, hermano, cometen adulterio, fornicación, hermano, o hermano, hacen
desastres en la iglesia. Aleluya. ¿Verdad? Que ya, hermano, se fijan en la mujer en la esposa de un líder, de un miembro, y hermano, esos pecados son de muerte. Esos pecados son, hermanos, a veces los que tienen que tener más consecuencias, Amén. como del reglamento ministerial de la iglesia y también de Dios. Poderoso Dios. Ahora, cuando nosotros, hermanos, cuando alguien comete un pecado de muerte, ¿verdad? Dice la escritura que el que confiesa su pecado alcanza misericordia. Aleluya. Amén. ¿Verdad? Es de venir, no es de, bueno, aquí voy a estar, me reconcilio aquí en la casa o donde sea y no voy al culto. Dice, estos aquí lo hacían delante del sacerdote y delante de Dios o delante del altar, Gloria a Dios. para que todos sean testigos que hay, hermano, un arrepentimiento. Y aparte de eso, tiene que tener un reconcilio y, hermano, y decirle al Señor que lo perdone, para que otra vez la sangre de Cristo lo lave, lo purifique y vuelva otra vez, Amén. ¿verdad? A sus pecados, a ser perdonados. Porque los pecados Dios los clavó en la cruz del Calvario. Ahí los clavó. Y dice que los aventó hasta lo más profundo de la mar. Y ya no se acuerda de ellos. El asunto es que nosotros, hermanos, a veces los desviamos del camino de Dios. Nos vamos a pecar. Y después venimos como si nada. Y a Dios no se le pasa nada por alto. Amén. Jamás. Entonces, el venir a reconocer el pecado, ahora, como hemos hablado, ya no necesitamos traer un animal, ¿verdad? Ahora, hermano, ya es otro medio el que nosotros tenemos y ya lo sabemos. Y es de venir, hermanos, arrepentidos y humillados delante de la presencia del Señor. Gloria a Jesús. Y a ese mismo momento la sangre que aquellos hombres, hermano, agarraban, o el sacerdote agarraba para rociar el altar, entonces, hermano, el pecado ya era perdonado. Entonces, la sangre ya no es así, sino que hay una sangre que automáticamente que acepta a Cristo y confiesa su pecado, hermano. Entonces, de allí otra vez es redimido, es comprado con la sangre de Jesús. Aleluya. Entonces, estos hombres, vean lo que significa la sangre. Alabado sea el Señor, lo que significa la sangre de Jesús. Ahora, cuando nosotros vemos esto, alabado Dios, es que depende, hermano, el pecado que cada uno cometiera, sea el sacerdote, un miembro o el pueblo. Así era, hermano, los que iban a ofrecer en sacrificio delante de Dios. Y eso no crea que todo el pueblo lo hacía. Mire, dice, si alguien hubiera cometido un pecado de hierro. Pecado de hierro es el pecado, hermanos, que ellos hacían es que pecaban voluntariamente en los mandamientos que Dios les había dado. Ese es el pecado de hierro. Habían pecado, hermano, en alguno de los mandamientos que Dios había dado. Entonces, el pecado significa sea voluntariamente, por descuido o, hermano, por inocente. Pero pecado, sea el que sea, se llama pecado. Amén. Entonces, Dios lo describe así. Solo fíjense que cuando Aarón hizo el becerro de oro, Moisés lo vio, era un becerrito. Aarón le dice, un becerrito salió de ahí, pues mira, bien bonito y de oro es, ¿no te gusta? Moisés le dice a Aarón, ustedes han cometido un gran pecado. Gloria a Solo Dios. fíjense, un becerrito. ¿Ah? Imagínense ahora, hermano, hacer el pecado más grande a veces que muchos de ministerios pastorales, hermano, lo hacen. Esos pecados tienen consecuencias. Estamos en la gracia, mire, estamos en la gracia, pero por misericordia de Dios es que nosotros volvemos
a recibir perdón. Amén. Hay iglesias, hay dominaciones que no aceptan reconcilio. Alabado sea el Señor, ¿verdad? Hay gente que no acepta, hay iglesias que no aceptan reconcilio. Pero entonces, ¿en dónde queda, hermanos, la remisión de pecados que Jesús habla? ¿En dónde queda donde dice, hermanos, vengan a mí los cansados y los trabajados, yo los voy a hacer descansar? Aleluya. ¿En dónde queda, alabado sea el Señor, de que Jesús dijo, todo el que confiese mi nombre, todo el que confiese mi nombre y crea en mí que yo morí, fui sepultado y resucité al tercer día, dice, será salvo, o sea, perdonado también. Gloria a Jesús. Entonces, en vano sería la muerte de Cristo si no hubiera perdón de pecados. Aleluya. En vano sería. Por eso, hermano, hay reconcilio. Amén. Jesús, hermano, lo dejó algo tan hermoso de que vea este punto donde dice, hijitos míos, dice en la Biblia, si vosotros habéis cometido pecado, ¿qué tenemos? Dice, abogado tenemos para con el Padre. Aleluya, sí, Señor. Abogado tenemos. ¿Quién es ese abogado? Dice Jesús. Dice la Escritura que es Jesús. Amén. Porque antes en el Antiguo Testamento había, hermano, una barrera en el aire, el acta de los decretos que no los dejaba pasar a nosotros. Nosotros estábamos destinados todos al infierno. Nadie tenía esperanza. Pero cuando Jesús vino, murió y resucitó, esa acta fue quitada de en medio, que no nos dejaba pasar a nosotros, a Dios, y se puso Jesús. Aleluya. Ahora dice la Escritura, solo hay un mediador Sí, amén. entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Entonces, ahora le pregunto a usted, Bendito Jesús. si nosotros le fallamos y pecamos, ¿qué tenemos nosotros para que los perdone? A Jesús, el abogado. El abogado, Él es el que intercede por nosotros. Aleluya. Entonces, en vano hubiera sido la muerte de Cristo. En vano estuviera Jesús como intercesor de nosotros. Un intercesor, para que usted me entienda un poco, un intercesor, usted va, hermano, a un hospital. Antes de llegar al doctor que lo va a atender, usted pasa primero por una asistencia. Te llega la asistencia, ¿verdad? Te habla español, le hablan en inglés y le dice, pues yo no speak English, me puede conseguir a alguien interpretation for Hispanic, ¿verdad? Bien, hermano, le consiguen un intérprete y el intérprete le dice, tiene que anotarse y ver qué es lo que tiene, qué es lo que necesita para pasarlo al doctor. Entonces, esa asistencia que está ahí es una intercesora, ¿verdad? Que está de por medio para pasarlo al otro lado. Entonces, cuando ya llega del doctor y le van a hacer todo, ya el doctor ya sabe todo lo que usted tiene y a lo que va. Entonces, un intercesor como está Jesús, cuando nosotros vamos directamente a Él, entonces Él aboga y dice, por ejemplo, los que le hayamos ofendido a Dios, nosotros los arrodillamos y decimos, Jesús, intercede por mí a mi Padre Celestial que me perdone. Yo sé que le fallé. Gloria a Dios. Entonces Jesús ve la humillación, pero esto tiene que ir no de diente a labio, tiene que ir de corazón. Sí, amén. De corazón. Bendito Dios. Entonces viene Jesús automáticamente, como Él está pendiente las 24 horas, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Aleluya. Dice, Padre, allá está mi hijo Julano pidiéndote que le perdones. Acuérdate, Padre, que yo voy a morir por él en la cruz del Calvario. Gloria a Cristo. Acuérdate todo lo que me pasó, todo lo que me hicieron. Yo te pido, fue grande el pecado, pero perdónalo. Perdónalo, Padre. Viene el Padre y lo perdona.
Pero a veces nosotros queremos hacer las cosas al revés. Que nosotros de un solo decimos: Padre amado del cielo, le pido que me perdone. Y dejamos en medio a Jesús. Cuando aquí dice la Escritura que Él es el intercesor a nuestro Padre. Por eso lo especifica bien. Gloria a Dios. Él intercede por nosotros a nuestro Padre Celestial. Vea, entonces todo tiene que ir en orden. Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso, ¿verdad? Aunque nosotros a veces todos apurados, hermanos, y a veces hablamos y oramos así, como nos salga, a veces de un solo vamos a Él de un solo. Pero viene Jesús y le dice: perdónalo, papá, Padre. No ves que ha llegado cansado y todo tartamudo. Acordate que yo a los humildes, a los que eran llagas podridas, fui. Estos no saben ni hablar. Pero vea cómo los adoran cuando llega a la iglesia. Vea cómo los cantan cuando llegan a la iglesia. Así es de que aunque sea todo tartamudo, así como dijo Moisés, perdonado, llegó a ti primero, pero lo mismo quiso decir. Es tan misericordioso nuestro Dios, hermanos, que siempre así los escucha y los perdona. ¿Verdad? Entonces, estos puntos, hermanos, es de que nosotros tenemos que ver lo que significa la sangre, ¿verdad? Lo que significaba, hermanos, los animalitos y lo que significa el cordero. Acuérdense que Jesús es el cordero inmolado en la cruz del Calvario. Jesús es. Alabado Dios. Y a través de esto nosotros podemos ver que menciona, hermano, el becerro, la cabra y el macho cabrillo. Entonces, depende el pecado que la gente llevara. Cuando alguien, hermano, de una iglesia o de la iglesia comete un pecado, hay un proceso que tiene que pasar en la iglesia para volver a llegar otra vez al mismo nivel donde estaba. Poderoso Dios. Y eso no cualquiera lo aguanta. Bendito Jesús. No cualquiera, hermano, es humilde para pasar una disciplina, ¿verdad? Reconociendo su pecado. Hay unos que se van, ya no aparecen, hermano, y se van para otro lado, andan en el mundo chupando porque les da vergüenza. Ahí es donde se cumple la escritura, donde dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. Sí, amén. Vea usted, examínese usted. En el tiempo que estuvo en la iglesia y cuando cometió el error, se desapareció por un tiempo. No sabíamos del hermano ni de la hermana. ¿Por qué no venía a la iglesia? Le daba pena. Le daba pena. ¿Qué va a decir el pastor, hombre? ¿Qué van a decir los hermanos? Que yo estaba con todo y ahora que ya no voy, me van a ver mal, no me van a recibir. O sea que el mismo hermano, la misma falta que cometieron, eso mismo los aleja. Por eso dice: el impío huye sin que nadie lo persiga. ¿Quién lo anda persiguiendo? Pues, si nosotros lo que hacemos es llamarle para que venga. Nosotros no lo estamos persiguiendo para criticarlo, sino para llamándole para que venga. Pero el mismo pecado, porque todo es dejar la iglesia y irse para el mundo, eso es pecado. No es de que se va a ir a revolcar con una ramera y va a ir a chupar y ya, no. Si hay gente que ni vicios tiene. Pero el pecado lo anda por dentro por ignorar a Dios, por ignorar a aquel que le ha dado la vida. Ese es un gran pecado, ¿verdad? No tomar en cuenta a Dios. Entonces, todo esto, amado hermano, es de que a veces la gente comete los errores y huye. Entonces, ya cuando regresan, depende si es el sacerdote, al sacerdote le tiene que caer más tiempo. Imagínense, le voy a poner este ejemplo. Digamos, Aarón y sus hijos eran sacerdotes. El sumo sacerdote era Aarón y los hijos eran sacerdotes. Cuando Aarón murió, pues uno de sus hijos siguieron el sumo sacerdotal. Pero
si Aarón pecaba, tenía, hermanos, que caerle todo el peso de la ley. Y para él tenía que llevar, hermano, el holocausto o la ofrenda, hermanos, para quemar para hacer ese holocausto, un becerro, el más grande. Porque así era él, el puesto que tenía. Pero si era uno de los sacerdotes, digamos, como el compastor o el ministro, entonces a ellos les cae menos tiempo que al sacerdote. Entonces, todo lleva una escala. Por eso es de que aquí hay varios animalitos. Entonces, y la gente a veces dice, ¿y por qué a mí me pusieron 1 año y a Julano le pusieron 6 meses? Entonces, todo esto, hermano, es de evaluarlo. Bueno, ¿qué cargo tenía usted? Yo era músico. Pues ahí está. Y al que le cayeron 6 meses, ¿qué era? Él era nomás un miembro. Bueno, ve la diferencia. Entonces, así es que era todo esto acá. Y ve, hermano, la misericordia de Dios, cómo insistía en ese entonces, que a través de un animalito podían ir a pedir perdón, solo hacer el movimiento que tenían que hacer, y Dios los perdonaba. Aleluya, bendito Dios. Y ahora Él está con los brazos abiertos. Aleluya. Poderoso Jesús. Imagínense si tuviéramos que traer un cordero nosotros, una cabra, un becerro. Ya imagina usted entrando con un gran toro ahí. Si apenas cabemos nosotros ahí por el marco de esa puerta. Y venía con un gran toro acá, todos salieran huyendo. Entonces, esto, hermano, todo esto era en el tiempo antiguo, ¿verdad? Más que los niños, hasta los grillos les tienen miedo. Son gritos los que pegan, como que uno oye, hermano, que alguien le está socando el buche o algo le pasó, unos gritos. Y uno está a veces, hermano, ocupado ahí, deja hasta todo avienta. ¿Y qué te pasó? Un grito andaba. Gloria a Jesús. Entonces, Dios en su gran misericordia, hermano, desde el momento que Dios venía trabajando ya con el cordero y la sangre, desde el principio, ya todo venía, hermano, haciéndose, ¿verdad?, de la forma correcta como Dios lo iba a hacer. Isaías lo profetizaba. También, hermano, lo profetizó Malaquías, ¿verdad? Entonces, todo esto lo vemos como Dios trabaja con su pueblo. Gloria a Jesús, aleluya. Cuando usted le falle, que no sea pecado de muerte, o sea pecado de muerte, o sea, hermano, un pecado que no sea de muerte, por ejemplo, de hablar en mal de alguien, ¿verdad? Se lo comió en tacos de lengua, se lo comió en tacos de pastor, se lo comió en carne picada, le comió hasta los ojos, porque el que come pescado hasta los ojos le come. Entonces, cuando usted cometa un error así, venga delante de la presencia de Dios. Amén, gloria a Jesús. Y no, hermano, se aferre a que no, yo ya no tengo perdón, ya no voy a ir a la iglesia, que van a decir de mí. No huya, porque eso es lo que el diablo busca, que nosotros huyamos. Pero Dios en su gran misericordia, Él los espera. Ahí está, tenemos 8 días de no venir al culto, pero venimos aquí y le decimos al Señor, perdónanos. Jesús perdona, y ahí está, hermano, la misericordia. Gloria a Dios. Y todo esto, hermano, del Cordero, es que Jesús es pronunciado así, como Cordero, y la sangre Él los limpió a nosotros. Amén. Así es de que si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Si no hay un reconcilio delante de Dios, no es perdonado, no puede ser perdonado. La sangre de Cristo no tiene precio. Mire, hombres ricos y millonarios han querido, hermano, ver y han estudiado que por qué la iglesia evangélica, por qué la Biblia dice que se perdonan pecados. Ellos lo han estudiado y han indagado. Pero sabe que ellos han estudiado mucho y
y han, hermano, sacado muchos estudios y pruebas y de tanta cosa que han hecho y no han encontrado algo que pueda perdonar los pecados del hombre. Como lo dice la Escritura, que si fueren negros serán emblanquecidos. Ellos no lo han encontrado, ni lo van a encontrar. Gloria a Dios. Ni lo van a encontrar. Porque esto es por misericordia. Esto es todo, hermano. No es, dice la Escritura, el que corre ni el que quiera, sino del que Él tiene misericordia. Dice todo esto como Dios trabaja. Entonces, miramos este punto, que pecados nadie puede perdonar. A usted le habían metido antes que el sacerdote le perdonaba sus pecados. Dice que la religión, vea como que ni sentido tiene. La religión, se van a la iglesia, allá tienen al cura, al sacerdote o al sotanudo, y llega a veces una mujer sola. Me cuentan a mí, porque a mí me han contado mucho que se iban a confesar con el cura. Iba primero el esposo, sin que se diera cuenta la esposa, y después iba la esposa sin que se diera cuenta la esposa, porque todo tiene que ser entre el cura y Dios, dice. Y por eso, hermano, es que a veces los mismos curas son los amantes de las esposas de los varones. Pero los mismos curas violan niñas y niños, porque los mismos padres les enseñan a sus hijos: cuando cometas un pecado, anda a la iglesia, anda a confesarte con el cura. Allá está el cura, hermano. El mismo diablo. Por eso han habido violaciones de niños y niñas. Alabado Dios. Y ahora, hermano, esto se ve en la iglesia evangélica ya. Mire ese hombre que está preso, hermano, detenido, un tal llamado de la luz del mundo. Vea todos los cargos que tiene, porque la justicia siempre va a llegar. Entonces, a causa de todo esto, yo sé que a usted le ha pasado, de que le ha hablado de Dios a alguien, invitando a la iglesia evangélica, y dice: no, todos son sinvergüenza los pastores. Yo tengo miedo que me vayan a quitar mi mujer, tengo miedo, ya tengo niñas grandes, jovencitas grandes, y tengo miedo que que dicen que el pastor se lleva a la jovencita más bonita de la iglesia y se va. Entonces, por uno pagamos todos. Ese que está preso, hermano, sí. Y la gente dice: no, yo no quiero ir a la iglesia. Yo sé que a usted lo ha escuchado eso. Entonces, vea el evangelio como, hermano, el hombre lo está pervirtiendo de una manera errónea. ¿Por qué? Porque ellos no respetan la Biblia. Ellos no respetan las ovejas. A ellos lo que les interesa es el dinero. Gloria a Jesús. Serse millonarios. Le sacan, exprimen a las ovejas. Se recogen 3, 4 ofrendas en cada culto y los exprimen, hermanos, y les dicen cómo van a ser bendecidos para que lleven las ofrendas a la iglesia. Y aunque él sepa que alguien, hermano, está pasando un momento difícil y va a dar todo lo que tiene, que ni donde vivir tiene, pero él no se anda fijando en eso. Él no hace cómo agarrar algo y darle al necesitado, sino que ellos solo para ellos, esos son lobos rapaces. Y de esos pastores abundan. Ahora, del ofrendar y del diezmar, eso es, hermano, entre Dios y nosotros. Los bendecidos somos nosotros. Todo el que ha caminado en el evangelio y se ha creado el evangelio, él sabe la responsabilidad que tiene con Dios. Tenga o no tenga privilegio, hay una responsabilidad que tenemos con Dios nosotros. Hermano, el diezmo no salva, dicen unos. Claro, el diezmo no salva. Si usted solo diezma y anda como que es cabra allá afuera o cabro, siempre se va a ir para el infierno. Amén. El diezmo es uno de los requisitos para ser salvos. Requisitos. ¿Por qué requisitos? La Biblia dice: los ladrones no entrarán al reino de los cielos.
Y el que no da, entonces ¿en qué se convierte? En mañoso. ¿Verdad? Así en salvadoreño. Entonces, vea usted que todo esto concuerda con la salvación. Hay que ofrendar, hay que diezmar, ¿verdad? Pero si un día usted me oye aquí, hermano, que, ¿verdad? Usted te dé todo lo que tiene porque Dios lo va a bendecir. Sí, Dios lo va a bendecir a usted. Pero yo lo que estoy haciendo es exprimiéndolo a usted. Cuando verdaderamente solo Dios y usted sabe la necesidad que está pasando. Gloria a Jesús. Entonces, todo tiene que ir de acuerdo, hermano, a la palabra de Dios. La viuda dio todo lo que tenía, sí dio todo lo que tenía. Pero ella, hermano, ese era todo lo que tenía y ella lo dio creyendo. Nadie le dijo, echalos. Y unos ojos tan lindos y un Dios tan bueno viendo y dice, esta dio todo lo que tenía. Y así Dios lo bendice a nosotros. Entonces, todo esto, hermano, ¿verdad? Es que todavía el capítulo 5, ¿verdad? Va sobre la ofrenda todavía. Y vamos a llegar en puntos en Levíticos donde vamos a hablar por qué se hicieron, hermanos, las leyes. Está también y por qué les mencionaba el otro día. ¿Y por qué los 40 días de una mujer cuando cría un hijo? Todo está acá. Amén. Todo está acá. Entonces, ¿y por qué los animales inmundos no los podemos comer? ¿Cuáles son los animales? Fíjense que de punto quería pegarle una media tocadita. Porque hemos hablado de los animales que sufren holocausto y todo. Y no hemos tocado el punto de que ahora en el tiempo de la gracia, cuando Cristo vino, todos estos animales inmundos que eran para los pueblos de Israel, para este tiempo antiguo, ya fueron limpiados. Aleluya. Jesús le dijo, Pedro le dijo a Jesús, Señor, pero si nunca ha pasado en mí cosa inmunda, nunca he comido cosa inmunda. Y Jesús le dijo, no llames inmundo lo que yo ya limpié. Aleluya. Él ya lo limpió. Hermano, hasta los chanchos están limpiados. Él ya lo limpió todos. Gloria a Jesús. Entonces, pero a veces, ¿verdad? Hay mentes que no, yo chancho no como, ¿verdad? Entonces, para los judíos sigue siendo inmundo el chancho. Para ellos sí. Pero para nosotros ya Jesús ya lo limpió. Así es que coman, dijo Jesús. Entonces, ¿verdad? A darle, solo que hay que botarle la grosura. Aleluya. ¿Verdad? No chicharrones, porque eso es dañino. Sí, amén. Y no es saludable ese animal, eso sí se lo voy a decir. Aunque ya Jesús lo limpió, pero no es saludable. Según los científicos, a ver si de aquí, después de esto, vuelve a seguir comiendo chicharrón o carne. Según los científicos, en la ciencia que ellos tienen, estos animales tienen unos gérmenes que, aunque le dé juego todo el día, lo fríe, haga chicharrón, aún dicen que esos gérmenes van vivos hasta los chicharrones. Porque ese animal tiene un microbio tremendo. Algunos por ahí dicen, hoy se les va a caer el negocio, ¿verdad? Los que venden eso. Si lo miran. Algunos dicen que doctores, les digo doctores, no, yo no soy doctor, no se lo digo porque de mi renaje, no que lo he oído. Que dicen que hay personas que les han sacado gusanos en los cerebros. Y dicen que ese animal los produce. Dicen pues, no me vaya a cuestionar a mí, pastor, ustedes búsquenme allí, ¿cómo es eso? No. Dicen los doctores. Y de dicho también dicen los científicos que han estudiado todo eso. ¿Verdad? No crea que porque el chicharrón está refrito, ya pasó por agua cocida y ya no. Dicen que ese germen todavía permanece vivo. Si eso tenía para ir a cenar, ya a la basura. Entonces, pero todo está limpio. Jesús limpió todo. Él le dijo, así es que no vaya a decir, el pastor dice que no comamos animal. No. Ya Jesús lo limpió todo. Ahora solo ore por la comida. ¿Verdad? Aunque vaya esos que son buenos chicharrones. Aunque vaya todo ahí, todo, usted dígale, Señor, yo purifico
estos gérmenes y no hay gusanos, no hay nada, porque usted ya lo limpió todo. Y todo yo me lo como porque me gusta y yo sé que la oración lo va a purificar. Amén. Adelante, mis hermanos.